Mis padres me obligaron a deshacerme de mis autos para poder comprarle una casa a mi hermana. Nunca pensé que los autos se convertirían en algo tan importante para mí. Desde que era un adolescente, los veía no solo como máquinas de metal y motor, sino como reflejos de esfuerzo, disciplina y libertad. El rugido de un motor bien afinado me hacía sentir vivo, y cada pieza que lograba comprar con mis ahorros era un recordatorio de las horas extras que trabajé, de los sacrificios personales que hice. Mis autos no eran lujos, eran mi historia, mi sudor convertido en ruedas. Tenía dos en especial, un clásico restaurado con mis propias manos y un deportivo moderno que compré después de años de planearlo. Cada vez que los veía en el garaje, sentía que había logrado algo por mí mismo, sin que nadie me lo regalara. No soy rico, pero me enorgullecía de haber construido mi pequeño mundo con esfuerzo propio. Esa tarde, mis padres me llamaron para hablar de algo importante. El tono de mi madre sonaba serio, casi solemne, y mi padre evitó darme detalles por teléfono. Así que, obediente, fui a su casa. Al entrar, vi a mi hermana ya sentada en el sofá, con esa actitud de reina esperando que todo gire en torno a ella. Nunca me sorprendió, desde siempre fue la consentida de la familia. Nos sentamos en la mesa del comedor, y mi madre fue directa. Hijo, tu hermana necesita una casa. Ya sabes que vive alquilando y que las cosas están difíciles. Tú tienes tus autos, y creemos que lo mejor es que los vendas para ayudarla a comprarse un lugar propio. Me quedé en silencio, como si mi mente necesitara procesar cada palabra lentamente. ¿Acaso había escuchado bien? ¿Querían que vendiera mis autos, los logros más grandes de mi vida, para darle una casa a mi hermana? ¿Cómo dices? Pregunté, intentando mantener la calma. Sí, intervino mi padre. Tú tienes tus cosas, hijo. Tu hermana no tiene nada seguro, y nosotros creemos que como hermano mayor debes apoyarla. La palabra debes me retumbó en los oídos. Mi hermana sonrió con una satisfacción mal disimulada, como si ya diera por hecho que yo iba a ceder. En ese momento, 1000 pensamientos me golpearon, las noches sin dormir trabajando, los fines de semana que pasé ahorrando en lugar de salir con amigos, las veces que soporté críticas de gente que decía que perder el tiempo en un auto viejo era una tontería. ¿Todo eso, debía tirarlo a la basura solo porque mi hermana lo necesitaba? Sentí rabia, pero también un extraño nudo en el pecho. Parte de mí quería gritarles que no, que era injusto, pero otra parte me hacía sentir culpable, ¿y si realmente estaba siendo egoísta? ¿Y si mis padres tenían razón? Esa noche, cuando regresé a casa, me quedé largo rato en el garaje, mirando mis autos bajo la luz tenue. Pasé la mano por la pintura brillante y me pregunté si mis padres alguna vez habían entendido lo que significaban para mí. No eran solo autos, eran mi vida. Y ahora me pedían que lo sacrificara por alguien que nunca había valorado nada. Me fui a dormir con un torbellino de emociones, enojo, tristeza, confusión. No sabía qué iba a decidir, pero lo que sí sabía era que algo había cambiado en mí desde ese momento. Mi hermana, Laura, siempre fue la niña de oro de mis padres. Desde pequeños, yo aprendí a vivir a su sombra. Cuando ella sacaba un 7 en la escuela, mis padres lo celebraban como si hubiera ganado una beca internacional. Cuando yo sacaba un 10, apenas levantaban la ceja y decían, es tu obligación. Con el tiempo, me acostumbré a esa diferencia de trato, aunque nunca dejó de doler. De niños, recuerdo que a ella le compraban la bicicleta más cara de la tienda, mientras a mí me daban una usada porque eres hombre y no necesitas tanto. En Navidad, sus regalos eran siempre más grandes, más costosos, mientras que los míos eran prácticos, casi simbólicos. Y cuando me quejaba, me decían, no seas envidioso, ella es más pequeña, hay que cuidarla. Esa dinámica no cambió al crecer. Si Laura quería estudiar arte en la universidad, mis padres corrían a pagarle la matrícula, los materiales y hasta los viajes de inspiración. Cuando yo pedí ayuda para pagar un curso técnico de mecánica, me respondieron que debía costearlo por mi cuenta. Y así lo hice. Trabajé en medio turno en una ferretería, luego como ayudante en un taller, y poco a poco me fui ganando mis propias oportunidades. Quizá por eso mis autos significaban tanto. No eran simples objetos, eran la prueba de que yo también podía lograr algo sin depender de nadie. Cada centavo invertido era mío, no de mis padres, y cada tornillo que ajusté era un grito silencioso de independencia. Ahora, escuchar a mis padres decir que debía venderlos para darle a Laura una casa me revolvía el estómago. No era solo la petición en sí, sino la injusticia de fondo. Una vez más, mi sacrificio debía convertirse en su comodidad. Esa semana, traté de razonar con ellos. Les expliqué cuánto me costó tener lo que tengo, lo que significaba para mí. Mi madre solo respondió. Pero hijo, tu hermana no tiene la misma suerte. Ella no sabe arreglárselas como tú. Mi padre agregó, con ese tono autoritario que siempre usaba para cerrar las discusiones. Un hermano mayor siempre debe proteger a su hermana. Es tu deber.
Laura no ayudaba. En lugar de mostrar gratitud, se mostraba exigente, como si todo esto fuera un derecho adquirido. Me dijo directamente: mira, yo no tengo tiempo para estar alquilando y mudándome cada año. ¿Por qué no haces algo útil por la familia de una vez? Sus palabras fueron como gasolina sobre el fuego. ¿Algo útil? ¿Acaso todo lo que había hecho hasta ahora no valía? Esa noche, me encontré repasando recuerdos en mi mente. Recordé cuando me enfermé gravemente en la adolescencia y apenas recibí cuidados, porque en ese mismo periodo Laura estaba en una competencia de danza y todos los esfuerzos de la familia se concentraron en ella. Recordé cuando conseguí mi primer trabajo serio y mis padres ni siquiera se dignaron a felicitarme, pero cuando Laura logró un empleo de medio tiempo, organizaron una cena en su honor. Me dolía reconocerlo, pero mis padres nunca me habían visto como prioridad. Yo era el hijo funcional, el que resolvía sus propios problemas. Ella era la intocable, la que debía ser protegida, cuidada y mantenida. Y ahora me pedían que lo confirmara una vez más, sacrificando mis sueños. Empecé a darme cuenta de que no solo me estaban pidiendo vender autos. Me estaban pidiendo aceptar, otra vez, que mi valor como hijo era menor. Durante los días siguientes, mis padres no me dejaron en paz. Me llamaban constantemente, me mandaban mensajes largos apelando a mi corazón de hermano y hasta me comparaban con otros familiares que, según ellos, sí sabían apoyar a la sangre. Cada palabra se sentía como una daga disfrazada de cariño. Al principio intenté responder con calma. Les dije que vender mis autos no era una decisión fácil, que me había tomado años conseguirlos, que representaban mi esfuerzo. Pero cada vez que intentaba explicar mi punto, ellos giraban la conversación hasta hacerme sentir culpable. ¿De qué sirven esos autos parados en el garaje? Me dijo mi madre una tarde, con un tono que mezclaba reproche y lástima. Son solo caprichos. En cambio, tu hermana necesita un hogar, un lugar donde vivir tranquila. ¿No ves la diferencia? Caprichos. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. ¿Era un capricho trabajar horas extras, ahorrar peso por peso, aguantar meses sin vacaciones para alcanzar un sueño? ¿Era un capricho ver reflejado en metal el fruto de mi esfuerzo? Mi padre, más frío y directo, fue aún más lejos. Si no ayudas a tu hermana, hijo, ¿de qué sirve que sea su hermano mayor? A veces pienso que te falta sentido de familia. Sentí un nudo en la garganta. Toda mi vida había intentado demostrar que sí era un buen hijo, que mi independencia no significaba desamor, pero ellos parecían ciegos ante todo lo que había hecho. Lo único que veían era mi resistencia a sacrificarme otra vez por Laura. Lo peor era ella. Mi hermana se dedicaba a presionarme con un descaro que me dejaba sin aire. Me escribía mensajes como: ¿ya pensaste lo de la casa? No puedo esperar mucho, necesito estabilidad. O me lanzaba indirectas cuando coincidíamos en reuniones familiares. Hay gente que solo piensa en sí misma, ¿verdad? Decía mirando su copa de vino, pero claramente refiriéndose a mí. Cada palabra aumentaba mi rabia, pero también mi confusión. Parte de mí quería rebelarse, decirles que jamás vendería nada, que se olvidaran de mí. Pero otra parte sentía esa vieja carga de hijo obediente, ese peso invisible que me decía que si me negaba, decepcionaría a mis padres de manera irremediable. Las noches se me hicieron eternas. Me quedaba despierto en el garaje, sentado frente a mis autos, preguntándome si de verdad era tan egoísta como ellos decían. Miraba el reflejo de mi rostro cansado en el parabrisas y me sentía atrapado. ¿Cómo podía elegir entre mis sueños y la aprobación de mis padres? Hablé con un par de amigos de confianza. Uno de ellos me dijo algo que me golpeó fuerte. Hermano, si te quitan tus autos hoy, mañana será otra cosa. Nunca será suficiente. Esa frase se quedó grabada en mi cabeza. ¿Y si tenía razón? ¿Y si mis padres y Laura nunca dejarían de pedirme más, de exigir que yo cubriera cada carencia de mi hermana? El miedo y la rabia se mezclaban en mí. Miedo a perder a mi familia, rabia por sentirme utilizado. Estaba siendo empujado contra la pared, y tarde o temprano tendría que elegir. Durante semanas, la idea me persiguió como una sombra. En el trabajo, en casa, incluso cuando intentaba distraerme con alguna película, mi mente regresaba a la misma pregunta: ¿vendo mis autos o me enfrento a mi familia? No era una decisión sencilla. Por un lado, estaba todo lo que representaban mis autos. Años de esfuerzo, noches sin dormir, sueños cumplidos. Por otro lado, estaba la voz de mis padres, repitiéndome que un buen hijo no abandona a su hermana, que debía ser el sostén de la familia. Me debatía entre la lealtad y mi propio derecho a vivir para mí. Una noche me encontré hablando con Marcos, un amigo de toda la vida que conocía mi historia desde que éramos adolescentes. Le conté lo que estaba pasando, esperando quizá un consejo neutral, pero su respuesta fue tan clara que me dejó sin palabras. Mira, hermano, ellos no quieren una casa para tu hermana, quieren una vida fácil para ella a costa tuya.
Y tú no tienes por qué pagar por eso. Pero son mis padres, le respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, y a veces los padres también se equivocan, contestó con firmeza. Si cedes esta vez, te aseguro que no será la última. Sus palabras resonaron en mi cabeza toda la semana. Me hacían pensar en cada sacrificio que ya había hecho en silencio, en cada vez que había quedado en segundo plano por darle prioridad a mi hermana. ¿De qué había servido? Laura nunca valoró nada. Intenté imaginar el futuro en ambas direcciones. Si vendía mis autos, me quedaría con un vacío enorme en el pecho. Tal vez mis padres estarían contentos por un tiempo, y mi hermana tendría la casa que quería, pero yo viviría con resentimiento. Y si me negaba, seguramente mi familia me vería como el egoísta, el traidor, el hijo que no cumplió con su deber. Esa disyuntiva me desgastaba. Me levantaba cada mañana con dolor de cabeza, y la ansiedad me hacía perder el apetito. Era como si me hubieran puesto una soga invisible alrededor del cuello que apretaba cada día más. En medio de esa tormenta, tuve un pensamiento revelador, ¿y yo? Toda mi vida me había preocupado por no decepcionar a los demás, por cargar con responsabilidades que ni siquiera me correspondían. ¿Cuándo iba a pensar en mí mismo? Ese día, por primera vez, me permití considerar seriamente la idea de decir no. Sentí miedo, claro, pero también una chispa de libertad que me recorrió el cuerpo. Era como si una puerta cerrada de pronto dejara pasar un poco de aire fresco. No tenía la decisión tomada aún, pero algo dentro de mí empezaba a cambiar. Ya no veía mis autos solo como objetos, sino como la representación de mis límites, de lo que estaba dispuesto a defender. Tal vez no era cuestión de vender o no vender, tal vez era cuestión de ponerle un alto a una dinámica que me estaba destruyendo desde hacía años. Y esa idea me daba tanto miedo como esperanza. La conversación definitiva no tardó en llegar. Mis padres me citaron un domingo en su casa, con el pretexto de un almuerzo familiar. Apenas crucé la puerta, noté la tensión en el aire. Laura estaba ahí, con los brazos cruzados y esa mirada altiva que siempre usaba cuando se sentía respaldada. Después de unos minutos de silencio incómodo, mi padre rompió la calma. Hijo, ya no podemos seguir posponiendo esto. Tu hermana necesita una respuesta clara. ¿Vas a vender los autos o no? El tono no era de pregunta, era de orden. Mi madre añadió, con lágrimas que parecían ensayadas. No entiendes lo que sufrimos al verla sin un hogar fijo, mudándose de un lugar a otro. ¿Cómo puedes dormir tranquilo sabiendo que podría solucionarlo? Respiré hondo. Mi corazón latía como si quisiera salirse del pecho. Tenía las palabras en la punta de la lengua, pero el peso de la culpa todavía me detenía. Fue Laura quien me empujó al límite. ¿Sabes qué pienso? Dijo con arrogancia. Que eres un egoísta. Tienes 2 autos que ni siquiera usas todos los días, y no eres capaz de ayudarme a tener un techo. ¿Qué clase de hermano eres? Esas palabras me hicieron explotar. Sentí como la sangre me hervía, como todos los recuerdos de años de sacrificio ignorado se mezclaban en un torbellino dentro de mí. ¿Egoísta yo? Repliqué con la voz quebrada entre rabia y dolor. ¿Sabes lo que me costó tener esos autos? ¿Sabes las horas que trabajé, las veces que me negué cosas básicas solo para ahorrar? Nadie me regaló nada. Eres un desconsiderado, interrumpió mi madre. Solo piensas en ti. Golpeé la mesa con la palma de la mano. No. Toda la vida he pensado en ustedes, en cómo no decepcionarlos, en cómo ser el hijo que esperan. Y nunca fue suficiente. Siempre era Laura primero. Siempre. El silencio cayó como un trueno. Mi padre me miró con una mezcla de sorpresa y furia. Si no ayudas, entonces no eres parte de esta familia, dijo con frialdad. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Esa frase era la confirmación de lo que siempre había temido, que mi valor para ellos no estaba en quién era yo, sino en lo que podía darles. Me levanté despacio, con el corazón hecho pedazos, pero con una claridad que jamás había sentido antes. Entonces no soy parte de esta familia, dije, mirándolos a los ojos. Porque no voy a vender lo que representa mi vida entera para satisfacer los caprichos de Laura. Salí de esa casa con el pecho apretado, pero con la certeza de que había puesto un límite por primera vez. Mis manos temblaban, mi respiración era agitada, pero también sentía un extraño alivio. Como si, después de años, hubiera dejado de cargar un peso invisible. Era el punto de quiebre. Ya no había marcha atrás. Después de aquel enfrentamiento, el silencio se volvió la forma de comunicación de mi familia conmigo. Mis padres dejaron de llamarme. Los mensajes que antes llegaban llenos de reproches ahora eran reemplazados por un vacío incómodo. Y cuando había alguna reunión familiar, simplemente no me invitaban. Laura, por su parte, se dedicó a pintarme como el villano.
Me enteré por comentarios de tíos y primos que ella andaba diciendo que me volvía arrogante, que los autos me habían lavado el cerebro y que había abandonado a mi familia por puro egoísmo. Al principio me dolió. ¿Cómo era posible que me redujeran a eso, después de todo lo que me esforcé por ser alguien digno? Pero con el tiempo entendí que no era sorpresa. Siempre habían visto lo que querían ver, no lo que realmente era. Las primeras semanas fueron las más duras. Me acostaba en mi cama con un nudo en el estómago, preguntándome si había hecho lo correcto. Recordaba la cara de mi madre con lágrimas y la frialdad en la voz de mi padre diciéndome que ya no era parte de la familia. Ese eco me perseguía en las noches y me hacía sentir como un niño desamparado. Sin embargo, algo empezó a cambiar. Al tener esa distancia, noté una calma que no conocía. No más llamadas exigiendo cosas, no más manipulaciones disfrazadas de consejos. Era como si me hubieran quitado un yugo que llevaba años encima sin darme cuenta. Pasaba más tiempo en mi garaje, trabajando en los autos con una paz diferente. Cada vez que encendía un motor, sentía que el rugido no era solo de la máquina, sino también de mi libertad recién conquistada. Descubrí que podía respirar sin el miedo constante de decepcionar a mis padres. Aún así, la soledad dolía. Extrañaba, en el fondo, la idea de familia. Pero poco a poco comprendí que lo que extrañaba no era la realidad, sino la ilusión de unos padres que nunca tuve, unos que me valoraran por quien soy y no por lo que podía sacrificar por mi hermana. Un día, mi tía materna me llamó. Siempre había sido una de las pocas voces sensatas de la familia. Hijo, no te sientas mal, me dijo. Tus padres se equivocaron. Siempre han favorecido a tu hermana, y tú no tienes por qué pagar por eso. Escuchar esas palabras fue como un bálsamo. Alguien más lo veía, alguien más confirmaba que no era yo el problema. Mientras tanto, Laura seguía en su papel de víctima. Se mudaba de un lugar a otro, quejándose de lo duro que era alquilar. Pero en lugar de buscar soluciones reales, solo esperaba que alguien más resolviera su vida. Y aunque me dolía verla así, también entendía que no era mi responsabilidad salvarla. Con el tiempo, acepté que mi decisión había tenido un precio, perdí a mis padres tal como los conocía. Pero gané algo más valioso, el respeto por mí mismo. Y descubrí que la verdadera paz llega cuando uno se atreve a poner límites, aunque duela. Han pasado varios meses desde aquel quiebre, y todavía me sorprende la calma que siento al mirar atrás. No digo que haya sido fácil. Hubo noches en las que lloré en silencio, deseando tener padres que me abrazaran en lugar de exigirme. Hubo días en los que pensé en ceder, en venderlo todo solo para recuperar su amor. Pero entendí que ese amor nunca estuvo realmente condicionado a quién era yo, sino a lo que podía darles. Hoy, mis autos siguen en el garaje, brillando como símbolos de mi resistencia. A veces me siento en el asiento del clásico, cierro los ojos y recuerdo cada sacrificio que me llevó hasta ahí. Y me digo a mí mismo, no fue en vano. Porque no se trata solo del auto, sino de lo que representa. Mi capacidad de sostenerme en pie aun cuando todos querían que me arrodillara. Mi relación con mis padres sigue distante. Nos cruzamos en ocasiones especiales, y aunque los saludos son cordiales, sé que algo se rompió para siempre. Ya no soy el hijo obediente que aceptaba todo con la cabeza baja. Soy el hijo que dijo no, y eso nunca lo van a perdonar. Con Laura la situación es aún más fría. No hablamos. Ella continúa quejándose de su vida inestable, esperando que alguien más resuelva lo que ella no quiere enfrentar. Y aunque en algún rincón de mi corazón siento compasión, también sé que cada quien debe asumir sus responsabilidades. No me corresponde cargar con las suyas. He aprendido a valorar otras cosas. Mis amigos, que estuvieron a mi lado cuando mi propia familia me dio la espalda. Mi trabajo, que me recuerda que soy capaz de salir adelante sin depender de nadie. Y, sobre todo, mi paz mental, esa que antes era imposible de encontrar bajo el peso de la manipulación y la culpa. A veces me pregunto si algún día mis padres entenderán que amar a un hijo no es exigirle que se sacrifique, sino respetar sus límites. Quizá nunca lo comprendan. Quizá morirán pensando que fui egoísta. Y aunque me duele esa posibilidad, también acepto que no puedo controlar lo que ellos piensen de mí. Solo puedo controlar mis propias decisiones. Hoy vivo con una certeza que antes no tenía, la familia no siempre es sinónimo de amor incondicional. A veces, la verdadera familia son esas personas que te apoyan, que te respetan y que celebran tus logros sin pedir nada a cambio. No sé qué pasará en el futuro. Tal vez las cosas cambien, tal vez no. Pero por primera vez en mi vida no siento miedo de decepcionar a nadie. Porque ya entendí que la mayor decepción sería traicionarme a mí mismo. Miro mis autos y sonrío. No son solo vehículos, son testigos de mi independencia, de mi lucha, de mi victoria silenciosa. Y cada vez que enciendo el motor, siento que la vida me recuerda una lección invaluable. Mi vida, mis decisiones.